La Academia Intergaláctica era una maravilla de la arquitectura alienígena, una vasta y luminosa construcción que orbitaba alrededor de una estrella moribunda. Sus elegantes agujas metálicas se extendían hacia el vacío brillando con campos de energía que pulsaban en ritmos armoniosos. Cada pulso era un recordatorio del propósito de la Academia, la unidad a través del conocimiento. Aquí, estudiantes de todos los rincones de la galaxia se reunían para estudiar, competir y forjar vínculos que darían forma al futuro de sus civilizaciones. Para Frank Turner, ingresar a la Academia por primera vez fue algo inspirador e intimidante. La Tierra había sido invitada recientemente a unirse a la Federación Galáctica y Frank fue elegido para representar a la humanidad en honor, sin duda, pero uno que vino con una presión abrumadora. El físico de Frank no ayudaba, de complexión delgada y modesta, parecía frágil en comparación con las imponentes formas de los otros estudiantes. Los pasillos estaban llenos de especies alienígenas de todas las formas y tamaños, seres reptiles con escamas brillantes, criaturas ave con plumas iridiscentes, y entidades biomecánicas que se movían con un zumbido de precisión. Ingeniería. Frank ajustó su sencillo uniforme emitido por la Tierra, su sencillez Stark. Contra las túnicas y armaduras ornamentadas de sus compañeros, algunas miradas curiosas lo siguieron mientras caminaban, pero la mayoría eran despectivas. Un humano, muchos pensaron cuán pintoresco el cuerpo estudiantil de la Academia siempre había estado. Dominado por especies con superioridad física o intelectual y los humanos apenas salidos de su cuna planetaria eran vistos como poco más que un experimento. Frank podía sentir el peso de esos juicios silenciosos con cada paso. El primer día de orientación estaba destinado a aclimatar a los nuevos estudiantes al entorno de la Academia, pero para Frank fue un ejercicio y resistencia. La tecnología avanzada que los rodeaba era fascinante y desconcertante. Los paneles holográficos mostraban instrucciones en docenas de idiomas alienígenas, la mayoría de los cuales Frank no podía descifrar. Los traductores integrados en su auricular trabajaban horas extras convirtiendo la cacofonía de la charla alienígena en algo comprensible. En el atrio central, los nuevos estudiantes se dividieron en pequeños grupos para sesiones introductorias. El grupo de Frank estaba dirigido por un instructor llamado Profesor Bellen, un ser que apareció como una masa de cristales flotantes unidos por un campo magnético. La voz de Bond resonó directamente en las mentes de los estudiantes. Un tono tranquilizador pero autoritario que hizo que Frank se sintiera un poco menos fuera de lugar. Bienvenidos a la Academia Galáctica. Bond entonó, aquí no son solo representantes de su especie. Son pioneros de la unidad. Sus éxitos resonarán en las estrellas y sus fracasos darán forma a su crecimiento. Recuerden que la colaboración es la clave para la supervivencia, como siempre lo ha sido en la historia de nuestra galaxia. Frank asintió con la cabeza, decidido a absorber cada palabra. El grupo comenzó un recorrido por las instalaciones de la Academia, desde las salas de entrenamiento de gravedad cero hasta los laboratorios avanzados. La voz de Frank creció con cada paso, pero también lo hizo su ansiedad. Todo aquí era tan avanzado, tan extraño. ¿Un humano realmente podría pertenecer a un lugar así? El recorrido terminó en el ala del dormitorio, donde se asignaron los estudiantes a sus habitaciones. Frank se sintió aliviado al encontrar su habitación relativamente simple, una cama individual, un escritorio y una consola. Integrada en la pared para comunicación y tareas, se sentía extrañamente reconfortante. Un pequeño rincón de normalidad en un mundo que era todo lo contrario. Habían comenzado a desempacar sus pertenencias cuando la puerta se abrió. Sin previo aviso, de pie en la puerta estaba Thorne, un estudiante de último año y una de las figuras más notorias de la Academia, la especie por la que los Corvios eran conocidos. Su inmensa fuerza física y agudo intelecto, una combinación que los convertía en líderes naturales y matones, maldita sea, no fue la excepción. Su figura de 8 pies de alto se cernía sobre Frank, su piel de un profundo tono carmesí con marcas negras que pulsaban débilmente con cada respiración. Sus ojos, con pupilas entrecerradas en un ámbar brillante, escanearon a Frank con una mezcla de diversión y desdén. Así que eres el humano del que todos hablan, maldita sea, dijo su voz, un gruñido bajo que reverberó por la habitación. Pensé que serías más alto. Frank se enderezó tratando de no dejar que el comentario los afectara. Solo estoy aquí para aprender como todos los demás. Thorne se rió entre dientes, un sonido que envió escalofríos por la columna vertebral de Frank. Aprende de nosotros. ¿O crees que estás aquí para enseñarnos algo? Pequeño humano. Antes de que Frank pudiera responder, aparecieron otros 2 estudiantes detrás de Thorne. Uno era un Zoran, un ser parecido a una medusa que flotaba en un cojín de gas bioluminiscente. El otro era un VTI, un insectoide espinoso con extremidades dentadas y una risa chirriante que ponía de los nervios a Frank. Juntos eran el séquito habitual de Thorne, siempre listo para respaldar a su líder. Payasadas. Cuidado, Thorne, dijo el exalorano.
Su voz burbujeaba como agua hirviendo en una olla. Los humanos son frágiles, puedes romperte. Sin siquiera intentarlo, tal vez nos sorprendan. El Verati agregó que sus mandíbulas chasqueaban con una emoción fingida. Se supone que los terrícolas están llenos de sorpresas, ¿no es así? Thorne se puso de pie. Ed se acercó más a su sombra. Envolviendo a Frank, escucha con atención humano, estás en la parte inferior de la cadena alimenticia. Aquí si eres inteligente te mantendrás fuera de mi camino, si no dejó que la amenaza flotara. En el aire el tenue brillo de sus marcas se intensificó. Frank encontró su mirada su corazón palpitante, pero su expresión firme. Lo tendré en cuenta, dijeron. De manera uniforme entonces, sonrió claramente disfrutando del intercambio con una última burla en el hombro de Frank, una que casi los hizo perder el equilibrio. Él y su pandilla se fueron, su risa resonando por el pasillo. Solos otra vez, Frank se sentó en el borde de su cama, dejando escapar el aliento. No se habían dado cuenta de que estaban sosteniendo el encuentro. Había sido breve, pero fue suficiente para confirmar sus temores. La vida en la academia iba a ser una batalla cuesta arriba, y ya eran un objetivo en los próximos días. Thoren y su ganancia hicieron que su misión fuera probar los límites de Frank. Sabotearon el equipo de Frank durante los ejercicios de entrenamiento. Difundieron rumores sobre la inferioridad de la Tierra y Frank soportó todo en silencio, negándose a darle a Thoren la satisfacción de una reacción, pero cada noche solo en su habitación Frank se preguntaba si realmente pertenecían aquí a pesar de los desafíos. Frank encontró consuelo en sus estudios. El plan de estudios de la academia era riguroso, pero la determinación de Frank de demostrar el valor de la humanidad los mantuvo concentrados. Se destacaron en materias teóricas, su pensamiento rápido y habilidades para resolver problemas, sorprendiendo incluso a sus instructores, pero en el entrenamiento físico la brecha entre los humanos y otras especies era claramente obvia. Frank luchó por mantenerse al día con los exigentes ejercicios diseñados para seres mucho más fuertes y rápidos que ellos. Una noche, después de una sesión de entrenamiento particularmente agotadora, Frank regresó a su habitación para encontrar un pequeño paquete en su escritorio. Al abrirlo con cautela descubrieron una simple nota escrita en galáctico común: la fuerza no es solo física, siguen adelante. Frank miró la nota, un destello de esperanza encendiéndose en su pecho. Alguien había notado sus esfuerzos, alguien creyó en ellos. Fue un pequeño gesto, pero le recordó a Frank por qué estaban allí, no solo por ellos mismos sino por la humanidad. Mientras se preparaban para ir a dormir, Frank hizo una promesa silenciosa de que no dejarían que Thorne ni nadie más ocupara su lugar en la academia. Demostrarían que los humanos, sin importar cuán subestimados fueran, tenían una fuerza propia. Lo que Frank aún no se daba cuenta era que su fuerza iba mucho más allá de la determinación. Oculto dentro de ellos había un poder que ni siquiera ellos entendían por completo. Un poder que pronto cambiaría todo. La vida en la academia se convirtió en una prueba implacable de la resistencia de Frank. Los días se convirtieron en semanas, y el acoso de los demás no mostraba señales de detenerse. En todo caso, se intensificó con cada día que pasaba. Las bromas se hicieron más crecientes, la burla más aguda y las apuestas más altas. Los otros estudiantes miraban desde el costado, algunos con lástima, otros con indiferencia y algunos con una diversión apenas disimulada. Nadie se atrevió a intervenir. La reputación de Thorne como una figura dominante intocable lo convertía en una fuerza que pocos estaban dispuestos a desafío. Los incidentes fueron pequeños al principio, interrupciones aparentemente inofensivas que hicieron que la ya difícil adaptación de Frank fuera aún más difícil. Su ciervo de entrenamiento funcionó mal misteriosamente durante los ejercicios físicos, encerrándolos en posiciones embarazosas, mientras los instructores gritaban órdenes para arreglar el error humano. Durante la hora de la comida, su bandeja de comida siempre terminaba volcada antes de que pudieran tomar un bocado. Incluso su consola de estudio una vez mostró una caricatura animada de Animan de un humano acobardado etiquetado como el guerrero más grande de la Tierra durante una presentación crítica frente a la clase. Frank lo soportó todo con una resolución tranquila, negándose a dejar que Thorne o sus compañeros vieran cuán profundamente dolían sus acciones. Cada humillación era una prueba, un desafío para su paciencia y perseverancia, pero mientras Frank logró mantener una calma exterior, la presión estaba creciendo debajo de la superficie. Los caballeros eran los más difíciles solos en su pequeño dormitorio. Frank a menudo repetía los eventos del día en su mente y se preguntaba por qué habían sido elegidos para representar a la Tierra en primer lugar. No lo hicieron. Se sienten como un pionero o un símbolo de la resistencia humana, solo un forastero vulnerable que lucha por mantenerse al día en un mundo que parecía diseñado para quebrarlos. A pesar de todo, Frank se esforzó por sobresalir académicamente en el aula.
Encontraron un raro respiro del acoso constante, su rápido intelecto y sus habilidades creativas para resolver problemas comenzaron a llamar la atención de los instructores. El profesor Ben en particular parecía impresionado por la perspectiva única de Frank sobre la diplomacia intergaláctica. Los terrícolas tienen una forma de pensar fuera de las limitaciones de los paradigmas establecidos. Fenn comentó durante una conferencia, su forma cristalina brillando con aprobación es una cualidad que no debe subestimarse. Thoren, sin embargo, vio las pequeñas victorias académicas de Frank como una afrenta. No podía entender cómo alguien tan débil e insignificante como un humano podría obtener cualquier tipo de reconocimiento hacia él. La mera presencia de Frank en la academia era un insulto a su legado. Decidió poner fin a lo que veía como el progreso inmerecido de Frank. Darn decidió intensificar su campaña de acoso. Comenzó con el experimento de física de gravedad cero. El ejercicio fue un punto destacado del plan de estudios de la academia. Diseñado para enseñar a los estudiantes a navegar y manipular objetos en un entorno sin polos gravitacionales. Equipos de 4 tenían la tarea de ensamblar una estructura compleja utilizando componentes modulares que flotaban libremente en el aire. La coordinación, la precisión y el trabajo en equipo eran esenciales para el éxito. Frank fue asignado a un adolescente con Thorne y 2 de sus compinches con el Soran bioluminiscente y cree que el Spin Lepti. Desde el momento en que comenzó el ejercicio, quedó claro que Thorne no tenía ninguna intención de dejar que Frank contribuyera. Le gritó órdenes a Cid y Creek, ignorando a Frank por completo, cuando Frank intentó sugerir un método de ensamblaje más eficiente. Thorne se burló: mantente fuera del camino, humano, solo nos retrasarás. Sin inmutarse, Frank tomó una posición cerca de los componentes flotantes cuidadosamente. Observando los patrones en su movimiento, las piezas modulares estaban programadas para desplazarse en trayectorias específicas y Frank identificó rápidamente un ritmo que los demás parecían pasar por alto. Cuando surgió una oportunidad, Frank extendió la mano y guió uno de los componentes a su lugar, conectándolo sin problemas a la estructura. Por un breve momento hubo silencio, incluso Thorne pareció sorprendido. Pero el triunfo duró poco. Con un movimiento sutil de su enorme mano, Thorne envió otro componente saltando hacia Frank. La pieza chocó con su hombro, enviándolos dando tumbos a través del campo de gravedad cero. La risa estalló de Cid y Creek, mientras Frank luchaba por recuperar el equilibrio. El torpe humano, Thoren dijo con su voz goteando burla: tal vez la próxima vez lo pienses 2 veces antes de intentar eclipsar a tus superiores. El incidente dejó a Frank conmocionado, pero no derrotado. Pasaron el resto del ejercicio asistiendo silenciosamente desde el margen, evitando cuidadosamente la ira de Thorne, pero el daño ya estaba hecho. La pandilla de Thorne había cruzado una nueva línea, y Frank se dio cuenta de que su situación era más precaria que nunca. La siguiente escalada se produjo durante un ejercicio de campo en la zona silvestre simulada de la academia. La zona era un entorno enorme creado artificialmente, lleno de bosques densos, terreno rocoso y ríos que fluían. Los estudiantes tenían la tarea de navegar por el terreno mientras completaban una serie de desafíos de supervivencia. Cada equipo recibió un conjunto de herramientas y recursos limitados, y el éxito dependía de su capacidad para adaptarse y colaborar. Frank abordó el ejercicio con un optimismo cauteloso. Las habilidades de supervivencia eran algo que habían estudiado extensamente antes de llegar a la academia y esperaban demostrar su valía, pero Thorne tenía otros planes. A mitad del ejercicio, Thoren y sus compinches llevaron deliberadamente al equipo a un barranco traicionero. El camino rocoso estaba resbaladizo por la humedad y el sonido del agua corriendo resonó siniestramente a través del estrecho cañón. Por aquí, maldita sea, dijo con fingida confianza, haciendo un gesto para que Frank tomara el control. El líder Frank dudó. Algo en el camino no se sentía bien, pero sabían que no debían desafiar abiertamente a Thorne. De mala gana, avanzaron, probando cuidadosamente cada punto de apoyo. Cuando llegaron al punto medio del barranco, un movimiento repentino llamó su atención. Por encima de ellos, una sección de la pared rocosa comenzó a desmoronarse. ¡Cuidado!, gritó Frank saltando hacia atrás justo cuando una cascada de rocas cayó por los escombros. Pasó por poco por ellos, pero bloqueó el camino, aislándolos del resto del equipo. La risa de THN resonó por el cañón. «Parece que está solo, humano», gritó. «Buena suerte para sobrevivir sin nosotros». El pánico se apoderó de Frank mientras inspeccionaban sus alrededores. El camino por delante era impasible y el camino de regreso estaba bloqueado, pero el pánico rápidamente dio paso a la determinación. Frank se negó a darle a Thorne la satisfacción de verlos fallar. Basándose en su entrenamiento,
Evaluaron el terreno e idearon un plan utilizando una combinación de sus herramientas e ingenio natural. Construyeron un puente improvisado hecho de ramas y enredaderas caídas, se abrió paso lentamente para salir del barranco. Cuando Frank finalmente se reunió con el equipo en el punto de encuentro, su ropa estaba rota y su rostro estaba manchado de suciedad, pero su expresión era de triunfo silencioso. La maldita sonrisa vaciló por primera vez. A pesar de sus esfuerzos, Frank había sobrevivido al incidente, lo que solidificó la resolución de Frank. No podían confiar en que nadie más los defendiera. Si iban a sobrevivir en la academia, tendrían que confiar en su propia fuerza e ingenio. Lo que Frank no se dio cuenta fue que su resistencia ya estaba comenzando a atraer la atención. Sin que ellos lo supieran, un pequeño grupo de estudiantes había comenzado a notar su determinación. Susurros de admiración comenzaron a circular, y aunque la mayoría todavía temía, Frank no sabía que los demás estaban en el lugar. La ira de Thorn rojo hizo que algunos comenzaran a preguntarse si el humano podría ser más fuerte de lo que parecía, pero Thorn no había terminado. Vio la supervivencia de Frank como un desafío directo a su autoridad y estaba decidido a aplastar su espíritu de una vez por todas. La siguiente confrontación no sería solo una prueba de la resistencia de Frank, revelaría un poder dentro de ellos que nadie, ni siquiera Frank, había anticipado. La academia zumbó de emoción a medida que se acercaba la fecha de la simulación de combate anual, conocida como las pruebas de la comunidad. El evento era una pieza central del plan de estudios de la academia. Una prueba de trabajo en equipo, estrategia y destreza individual. Los estudiantes de toda la galaxia se entrenaron sin descanso para este día, ya que sus actuaciones en la simulación darían forma a sus reputaciones y futuros. Era una oportunidad para brillar, para demostrar su valor ante sus compañeros, instructores e incluso dignatarios visitantes. Para Frank, el anuncio de las pruebas trajo consigo partes iguales de miedo y determinación. La simulación jugaría con los estudiantes en escenarios de combate en equipo. Dentro de un entorno holográfico en expansión, cada equipo tuvo que navegar por un terreno traicionero, asegurar objetivos estratégicos y defenderse de enemigos simulados, todo mientras competían contra equipos rivales. Era un desafío físico y mental diseñado para llevar a los participantes al límite. La perspectiva de enfrentar a Thorn y su pandilla en un entorno de alto riesgo era abrumadora, pero Frank sabía que esta también era su oportunidad. Habían soportado semanas de humillación, ridículo y sabotaje. Ahora, finalmente, tenían la oportunidad de demostrar su valor no solo para la academia sino para ellos mismos. Los adolescentes fueron anunciados 2 días antes de las pruebas. Cuando Frank escaneó la lista, su corazón se hundió. Los habían colocado en el equipo de Thorn. No era una coincidencia. Thorn había usado su influencia para asegurarse de que estuvieran agrupados juntos. La lógica era simple. Si Frank fallaba durante las pruebas, arrastraría a todo el equipo. Thorn tenía la intención de humillar a Frank en el escenario más grandioso de la academia. La mañana de las pruebas amaneció brillante y artificial. La luz de la academia. Los escudos simulaban un claro soleado. Los estudiantes de Sky se reunieron en el atrio central donde se mostraban en el aire mapas holográficos de la arena de simulación. El entorno era una jungla densa intercalada con ruinas antiguas, un laberinto de follaje y senderos traicioneros. A cada equipo se le asignó un punto de partida y la simulación comenzaría tan pronto como los estudiantes fueran transportados a la arena. Frank llegó al área de preparación para encontrar a Thorn y sus compinches esperando. La expresión de Thorn era de confianza engreída. «Trata de no avergonzarnos demasiado». «Humano», dijo palmeando a Frank en el hombro con suficiente fuerza para hacerlos tropezar. Craig se rió disimuladamente. Sus formas brillantes y risas chirriantes solo se sumaron a la sensación de aislamiento de Frank. «Hemi part». Frank dijo. «Mirando a Thorn en silencio». Fue una declaración simple, pero había un robo en su voz. Un desafío tranquilo que Thorn no pasó por alto. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de darse la vuelta, haciendo un gesto para que el equipo lo siguiera cuando la simulación comenzó. Frank y sus compañeros de equipo se encontraron en una densa jungla. Los sonidos de la vida salvaje alienígena llenaban el aire. El entorno holográfico era tan realista que Frank tuvo que recordarse a sí mismo que no era real. El objetivo del equipo se mostró en sus dispositivos montados en la muñeca. Asegurar 3 núcleos de energía ocultos dentro de las ruinas y transportarlos a un punto de extracción central en el camino. Se enfrentarían tanto a peligros ambientales como a equipos opuestos. Inmediatamente tomaron el control gritando órdenes y asignando roles.
De manera predecible, Frank fue relegado a la parte de atrás con la tarea de llevar suministros mientras los demás tomaban la iniciativa. Fue un movimiento deliberado para mantener a Frank fuera de la acción y alejarlo de muchas oportunidades de contribuir de manera significativa. Frank se tragó su frustración y se centró en observar el terreno. La jungla era densa y caótica, pero los agudos ojos de Frank rápidamente detectaron patrones en los senderos sutiles del entorno. Follaje perturbado. Señales de movimiento. El adolescente se dirigió hacia el primer objetivo, un núcleo de energía brillante ubicado dentro de una ruina en ruinas. Mientras se acercaban aún se desencadenó una emboscada. Los enemigos holográficos diseñados para parecerse a una especie alienígena depredadora. Surgieron de las sombras. Sus garras afiladas y ojos brillantes enviaron una descarga de adrenalina a través de las venas de Frank. Entonces, y sus compinches entraron en acción y se enfrentaron a los enemigos con precisión practicada. Los zarcillos bioluminiscentes de los granos se extendieron como látigos mientras las extremidades dentadas de Creek atravesaban a los depredadores simulados. Mientras tanto, Frank tuvo que valerse por sí mismo cuando una de las criaturas se separó de la manada y se lanzó en su dirección. El instinto se apoderó de Frank. Evitó el ataque con una velocidad y una gracia que lo sorprendió incluso a ellos. Sus manos se movieron por sí solas, agarraron un pedazo de escombros roto y lo usaron para bloquear un segundo golpe. La criatura retrocedió y Frank aprovechó la oportunidad, dándole un golpe. El golpe calculado en la cabeza del depredador holográfico se disolvió en píxeles, pero el corazón de Frank seguía latiendo con fuerza. Thorne miró por encima del hombro con una expresión ilegible. «No te metas en su camino», gritó como si no estuviera dispuesto a reconocer lo que acababa de ver. El equipo aseguró el núcleo de la primera energía y siguió adelante, pero la emboscada los había sacudido. La confianza habitual de Frank fue reemplazada por una frustración latente. Parecía decidido a reafirmar el control y llevó al equipo a avanzar a un ritmo implacable. Cuando alcanzaron el segundo objetivo, un núcleo protegido por una red de trampas sensibles al movimiento, Thorne envió deliberadamente a Frank primero, alegando que era su turno de contribuir. Frank sabía que era una trampa, pero no tenían otra opción cuando entraron en las ruinas. El piso se iluminó con una intrincada red de líneas brillantes. Las trampas se activaron enviando rayos de energía a través del aire. Frank contuvo la respiración cuando se dieron cuenta del peligro, pero una vez más, sus instintos tomaron el control y se movieron con una fuerza casi antinatural. Agilidad. Frank esquivó y se abrió paso entre los rayos con movimientos precisos y fluidos. Llegaron al núcleo y desactivaron las trampas. Las ruinas quedaron en silencio cuando Frank emergió núcleo en mano. El equipo los miró en silencio, aturdido. Creek murmuró algo en voz baja e incluso ZTH pareció momentáneamente sin palabras. Maldita sea, sin embargo se recuperó rápidamente. Suerte, dijo. Con desdén. No dejes que se te suba a la cabeza, el objetivo final era el más peligroso. Los cuatro estaban ubicados en la parte superior de una estructura imponente rodeada de patrullas enemigas mientras el equipo se acercaba. Se dieron cuenta de que otro grupo ya estaba allí. Equipo rival liderado por un Serok, una especie de reptil conocida por su destreza en combate. Una pelea era inevitable. THN ordenó a Frank que se quedara atrás y protegiera el perímetro mientras él y los demás se enfrentaban al enemigo, pero a medida que se desarrollaba la batalla se hizo evidente que estaban superados. El equipo Cernak luchó con brutal eficiencia, abrumando al grupo de Thorne y obligándolos a retirarse. Frank observó desde las sombras con la mente acelerada. Podían quedarse oculto, como se les ordenó, o podían actuar. Cada instinto les decía que intervinieran, pero dudaron. ¿Y si fallaban? ¿Y si Thor tenía razón? La decisión estaba tomada por ellos. Cuando uno de los guerreros Gerak vio a Thorne y se preparó para atacar sin pensar, Frank entró en acción. Sus movimientos fueron borrosos, más rápido que cualquier cosa que los Gerak hubieran visto. Desarmaron al guerrero con un solo movimiento fluido y cambiaron el curso de la batalla, uno por uno. El equipo Chernak retrocedió, incapaces de seguir el ritmo de la velocidad y precisión de Frank. Cuando el polvo se asentó, el núcleo de energía estaba en manos de Frank y el equipo rival se había retirado. Maldita sea, y sus compinches miraron a Frank. Sus rostros eran una mezcla de conmoción y algo que parecía casi miedo. ¿Qué estás?, susurró Creek. Frank no respondió. No sabían. Todo lo que sabían era que algo dentro de ellos había despertado un poder que no podían explicar y, por primera vez, no tuvieron respuesta cuando la simulación terminó y el entorno holográfico disolvió él. Los instructores se reunieron para revisar los resultados. Frank se mantuvo apartado de su equipo. Su mente estaba acelerada. Lo que fuera que hubiera sucedido era solo el comienzo. La arena de simulación se disolvió en la nada,
dejando a Frank de pie en el enorme salón de entrenamiento de la academia. El aire estaba lleno de murmullos de espectadores y aplausos ocasionales cuando otros equipos emergieron de sus pruebas, pero alrededor de Frank había un extraño y pesado silencio. Thorne, Thit y Creek se quedaron cerca. Sus expresiones eran una mezcla inquietante de conmoción y confusión. No podían mirar a Frank sin traicionar su incredulidad. El humano al que habían atormentado durante semanas no solo los había salvado, sino que había mostrado habilidades que desafiaban la lógica. Frank apenas notó a sus compañeros de equipo. Su corazón latía con fuerza y su mente era un torbellino de preguntas. ¿Qué había sucedido en la arena? La velocidad, la precisión, la fuerza que no era normal. Las habilidades de Frank siempre habían estado por encima del promedio para un humano, pero esto era algo completamente diferente. Los movimientos no se habían sentido como propios, era como si su cuerpo hubiera actuado en consecuencia. El instinto accedió a un poder enterrado profundamente en los instructores y comenzó a anunciar los resultados de la simulación. Las pantallas holográficas se materializaron en el aire mostrando las puntuaciones de la estrategia de trabajo en equipo y el desempeño en combate. El equipo de Dare Against All Odds había salido victorioso. La sala estalló en aplausos, pero Frank no sintió ningún triunfo. Esta Victoria no fue compartida, fue hueca, manchada por el trato que Thorne les dio y las preguntas persistentes sobre su propia naturaleza. El profesor Bond apareció flotando a la vista. Su forma cristalina brillaba con lo que Frank solo pudo interpretar como curiosidad. Un desempeño notable, dijo un criminal. Su voz resonó directamente en la mente de Frank, particularmente de ti. Frank Turner. Tus acciones en el objetivo final cambiaron el rumbo de la simulación. THN se erizó y dio un paso adelante. Fue un esfuerzo de equipo, dijo con voz tensa. Todos contribuimos. Los cristales de Bond cambiaron. Al principio, la galaxia era enorme y estaba llena de incógnitas, pero estaban preparados para afrontar lo que viniera después.